Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos a 2 semanas de empezar con los cursos de divulgación del Centro Ultreya para este nuevo año 2022-2023, así que hoy toca vídeo sobre la oferta del centro, nuestra oferta por si os interesa algún curso. Así que en el vídeo de hoy os facilito toda la información. Bienvenidos amigas y amigos al Centro Ultreya. Empezamos con los dos cursos más antiguos, los primeros que desarrollé para Escuela de Atención hace ya 5 años. El relato mitológico, uno dedicado a Occidente y otro dedicado a Oriente, más o menos. En el primero trazamos una introducción a la mitología comparada de los pueblos de Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma y las 3 grandes religiones abrahámicas, es decir, judaísmo, cristianismo e islam. En el segundo, el relato mitológico de Oriente, se comparan las mitologías de India, China y Japón, la Europa septentrional, es decir, mitologías de los pueblos celtas y nórdicos, y los pueblos mesoamericanos, mayas y mexicas especialmente. Por lo tanto, las fronteras de Occidente y Oriente pues son más bien difusas y explico el porqué en los cursos. ¿Qué estudiamos aquí? Bueno, pues los dos cursos siguen una misma línea de desarrollo. En 7 temas, repartidos en 3 trimestres, un año lectivo, analizamos el simbolismo de los mitos centrales, desde los orígenes del mundo hasta el final. El primer tema está dedicado a las cosmogonías, es decir, los mitos de la creación del mundo, y las teogonías, el nacimiento y la organización de los dioses en panteones. El segundo tema es la antropogonía, es decir, los mitos de la creación del ser humano, las sucesivas humanidades, también con sus respectivas destrucciones. Aquí, en este tema, entran también los mitos del diluvio y el simbolismo de la serpiente, el análisis de la serpiente como símbolo universal. Estos dos temas constituyen el primer trimestre. En el segundo trimestre tenemos a los héroes y los antagonistas, donde analizamos el concepto del viaje del héroe y estudiamos también a los gigantes mitológicos. Aquí sí hay una diferencia sustancial entre ambos cursos, porque en el de Occidente estudiamos el viaje del héroe a partir de la epopeya de Gilgamesh, mientras que en el de Oriente lo estudiamos siguiendo el hilo argumental del Mahabharata indio. Entonces, en uno, el poema o epopeya de Gilgamesh mesopotámico, en el otro, el Mahabharata indio. El cuarto tema, que cierra el segundo trimestre, está dedicado a las figuras mesiánicas de cada una de las civilizaciones que han concebido algo así. Aunque ya sabéis que estrictamente hablando solo hay mesías en la tradición abrahámica, vemos que en todas las culturas sí se han concebido figuras, digamos, de naturaleza soteriológica, ¿no?, vinculadas con la salvación. Y por fin, el tercer trimestre engloba los 3 últimos temas. El primero está dedicado a la figura del oponente, ¿no?, que es como la antítesis de la figura mesiánica, ¿no?, la idea del mal. También hablamos sobre el alma, sobre los mitos que se han concebido sobre la muerte y los destinos de ultratumba, ¿no?, la concepción del más allá. Y finalmente termina el curso con una clase dedicada a los mitos apocalípticos, los que se ocupan del final de los tiempos. Como he dicho, estos dos cursos son una introducción a la mitología comparada a través de los mitos centrales de distintas civilizaciones, desde la creación del mundo hasta su destrucción y renovación. Los dos cursos del relato mitológico tienen una duración de un año, dividido en 3 trimestres, en 19 clases de 2 horas aproximadamente. Es un curso en diferido, es decir, yo cada 15 días os enviaré a vuestro mail un enlace para que podáis ver las clases las veces que queráis, además de las imágenes utilizadas. Y para las preguntas que surjan, pues podéis o bien escribirme al mail o
podemos organizar una sesión una vez al mes en directo para responder a vuestras preguntas, todo esto dependiendo de si hay muchas o pocas. El precio de cada uno de estos cursos es de 120 euros al trimestre, lo que hace 40 euros al mes, lo que viene a ser 10 euros la hora. Si adquirís los dos cursos os salen por 100 euros cada uno, igual que si sois alumnos veteranos del centro. Aquí tenéis todos los datos reunidos de, insisto, dos cursos distintos. Occidente para Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma y las religiones abrámicas. Y Oriente para India, China, Japón, Europa septentrional y Mesoamérica con las religiones dármicas. El pensamiento simbólico no es tanto un curso como un ciclo. ¿Cuál es la diferencia? Que el curso tiene una duración X, la que sea, mientras que el ciclo es algo definido. Este ciclo comenzó hace 5 años, lleva desde el principio en Escuela de Atención y todavía se mantiene. ¿Cómo puede ser? Pues porque está constituido por clases independientes, individuales, monográficas, que están dedicadas a temas distintos. Entonces, sobre este ciclo ya tengo un vídeo que hice en directo dando toda la información y respondiendo a las preguntas que os iban surgiendo, y en la caja de descripción de ese vídeo os pongo la lista de clases que están disponibles para su compra. Además, esta misma semana hemos terminado la clase dedicada al simbolismo de Star Wars, y también la semana pasada, el miércoles 7, tuvimos la del simbolismo de Juego de Tronos, así que tenéis 2 clases nuevas, así que ahí podéis encontrar todas las clases disponibles. Por si os interesa, os dejo el vídeo por aquí arriba. Es verdad que en este ciclo ha habido un parón importante por cuestiones de estudio, trabajo, etcétera, pero este año, aparte de estas 2, espero sacar alguna sesión más. Todas las clases son en diferido, excepto en el momento, lógicamente, de impartirlas, que, insisto, si estáis suscritos a la newsletter del Centro Ultrella, os enteraréis de las nuevas sesiones. Os envío el vídeo y las imágenes. Otro curso en diferido, Hijos de Abraham. Este es trimestral, dura un trimestre, son 3 meses, una introducción a la historia, la mitología y la simbología de las 3 grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Debido a que dura 3 meses, aquí las clases son una por semana. Las del relato mitológico son cada 15 días y las del pensamiento simbólico son sesiones sueltas. Cada mes está dedicado, lógicamente, a una religión. En el primer mes, dedicado al judaísmo, tenemos la primera clase dedicada a los mitos cosmogónicos y antropogónicos de la Biblia, lógicamente estudiados con más profundidad que lo que permite el ciclo del relato mitológico. También lo dedicamos también a esos mitos cosmogónicos, antropogónicos y a los mitos también de los patriarcas, que eso no lo vemos en el relato mitológico. En la segunda clase analizamos los símbolos más potentes del Éxodo, a saber, la figura de Moisés, el tabernáculo y el arca de la alianza. En la tercera clase hacemos un repaso general a cómo evolucionó el pensamiento religioso en el pueblo de Israel hasta llegar a la construcción del Templo de Jerusalén y la reforma del rey Josías, ¿no? En resumen, cómo se llegó al monoteísmo judío. Y en la cuarta clase estudiamos el simbolismo subyacente de las principales fiestas judías. Primer mes, 4 clases. Segundo mes, dedicado al cristianismo. En la primera clase hacemos un estudio sobre las diferencias y semejanzas entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, ¿no? Cómo el primero se convirtió en el segundo. Una vez analizado al maestro, estudiamos en la segunda clase el simbolismo de sus discípulos, ¿no? La mitología construida alrededor de los 12 apóstoles, lo que la tradición nos dice de sus vidas y muertes tras la ascensión de Cristo. La tercera clase está dedicada al análisis de algunos conceptos simbólicos clave que encontramos en los evangelios, por ejemplo, el significado simbólico del cuerpo y de discapacidades como la ceguera y la sordera, la simbología que tiene la aldea y la ciudad, la simbología del camino, el mar y la montaña, todas expresiones de estos símbolos presentes en los evangelios, precisamente para entender un poco mejor parte del rico mensaje simbólico del cristianismo. Y en la cuarta y última clase hacemos un breve análisis sobre cómo
cómo se construye el cristianismo en sus primeros siglos, cómo se va edificando la ortodoxia y desarrollando las herejías a través de los distintos concilios, que veremos los más relevantes. Tercer y último mes dedicado, lógicamente, al Islam. Como en el cristianismo, la primera clase está dedicada a su figura central, una biografía del profeta Muhammad. La segunda clase, lógicamente, está dedicada a la formación del Corán y así realmente el Islam fue una nueva religión, es decir, al surgimiento del Islam. La tercera clase sobre el simbolismo subyacente de los llamados 5 pilares del Islam, que por supuesto analizaremos. Y la cuarta y última clase trata sobre el Islam en la actualidad, un breve repaso a su historia y un análisis sobre los dos grandes temas que tanta polémica generan, que es el trato a la mujer y el uso de la violencia, así como algunos comentarios sobre el sufismo. Cada clase dura también aproximadamente 2 horas. Estas 12 clases culminan con una clase final, que sería en directo y optativa, que trata de las conclusiones que podemos sacar de lo aprendido a lo largo del curso, además de responder a las preguntas que podáis tener. El curso completo, las 12 clases, tienen un coste de 40 euros al mes, si habéis hecho algún otro curso en el Centro Ultrella, o 50 euros si sois nuevos alumnos. Al durar un trimestre es, junto con el ciclo del pensamiento simbólico, la mejor manera de saber cómo trabajamos en el centro y si os interesa y podéis y queréis luego entrar en algún curso más prolongado en el tiempo. Igual que el nuevo curso de este año, que también es trimestral. Segundo curso trimestral, y este podéis seguirlo en directo, todos los demás son en diferido, en el que analizamos el significado simbólico de los grandes ciclos míticos de la Biblia hebrea, especialmente de la Torá, y algunas cosas más que son muy relevantes para el pensamiento simbólico israelita, que afectará a las religiosidades futuras. En el primer mes analizamos el simbolismo de los relatos míticos de creación y destrucción del mundo. La primera clase está dedicada a la simbología de la cosmogonía bíblica, ¿no? Cómo se crea el mundo. La segunda, claro, es sobre los mitos antropogónicos bíblicos, analizando el simbolismo que responde a la pregunta de quiénes somos según el judaísmo. La tercera clase está dedicada a la caída y la expulsión del jardín, que supone una confrontación con el dolor y la muerte, es decir, con nosotros mismos y nuestra condición humana. Y la cuarta clase está dedicada al simbolismo del diluvio como reinicio, como una nueva creación y con todo lo que ello implica. Os habréis fijado en que el relato mitológico de Occidente, hijos de Abraham, y ahora este de introducción a la mitología hebrea, tiene muchos puntos en común, indudablemente. Sin embargo, este último, el de mitología hebrea, es, digamos, el más extenso porque dedica una clase entera solo a esos elementos. Es decir, la profundidad simbólica a la que llegamos, además haciendo uso también de la propia tradición rabínica, cosa que no hacemos en ninguno de los otros cursos, le da a este, digamos, ese empaque más general y al mismo tiempo más profundo de estos temas. Digamos que en el relato mitológico aparece como una introducción, en los hijos de Abraham aparece como algo intermedio y este sería, digamos, en el que más en profundidad se entra a descubrir el simbolismo de estos mitos. El segundo mes tiene como protagonistas a los patriarcas y a Moisés. Las dos primeras clases se ocupan de la simbología del relato de Abraham, la tercera del ciclo de Jacob-Israel y la cuarta, un poquito más larga, del ciclo de Moisés y lo que supone, que es el nacimiento del pueblo de Israel. Y por último, el tercer mes analizamos algunas construcciones simbólicas generales de la mitología judía. La primera clase analizamos la simbología de la guerra y el poder a partir del análisis de las figuras de jueces y reyes.
En la segunda clase estudiamos un poco de numerología sagrada, el significado bíblico de determinados números. La tercera clase la dedicamos a analizar la evolución de la idea de Dios y la naturaleza simbólica de los ángeles y el diablo. Y finalmente, como no podía ser de otra manera, en la cuarta clase estudiamos el simbolismo de la escatología judía, tanto individual como colectiva. Hablamos sobre el Mesías y analizamos los mitos del fin de los tiempos. Este curso tiene un precio de 50 euros al mes para antiguos alumnos y 60 euros al mes para los nuevos. Las clases van a ser en directo todas las semanas, los jueves a las 7 de la tarde, hora española, pero también, como todos los demás, se pueden seguir en diferido, que esto es algo que es común a todos los demás cursos. Y llegamos y terminamos con el plato fuerte de la oferta del Centro Ultreya, la historia de la Biblia, un curso que en realidad está dividido en dos, uno dedicado al Tanaj, Antiguo Testamento, y otro dedicado al Nuevo Testamento. Este curso propone a grandes rasgos una mirada histórico-crítica sobre el libro más influyente del mundo. ¿Cómo? Pues analizando uno por uno cada libro de la Biblia, respondiendo a quién los escribió, cuándo fueron escritos, por qué fueron escritos, es decir, el contexto histórico en el que se escribieron y el o los mensajes religiosos que pretende transmitir cada libro. Este es un curso diseñado para las personas que han crecido toda su vida en un entorno judeocristiano y quieren saber más sobre sus textos sagrados desde una perspectiva histórico-crítica, pero también desde una perspectiva religiosa, de cómo evoluciona el pensamiento religioso. La parte dedicada al Tanaj, Antiguo Testamento, ya está disponible para su compra en diferido. Son 26 clases de 2 horas aproximadamente cada una, 52 horas en total, repartidas en 4 trimestres. El curso está dividido en bloques. El primero está dedicado a la Torá, con 3 clases, el segundo a los libros históricos con 10 clases, el tercero a los libros poéticos y sapienciales con otras 3 clases y el cuarto y último a los libros proféticos con 9 clases. También se pueden comprar los bloques por separado, porque, por ejemplo, si os interesa saber mucho de la Torá, pero no os interesan tanto los poéticos y sapienciales, o queréis esos, pero los proféticos no, o los históricos, o lo que sea, pues también podéis comprarlos por separado. El precio de este curso para nuevos alumnos es de 50 euros al mes, 150 al trimestre, mientras que los antiguos alumnos os lo podéis llevar por 130 euros al trimestre. La parte dedicada al Nuevo Testamento es la que estamos desarrollando en directo ahora mismo y que vamos a retomar el próximo miércoles 5 de octubre a las 7 hora española. Empezamos el bloque 3 dedicado a los evangelios sinópticos y a los hechos de los apóstoles. Yo recomiendo, lógicamente, que antes de empezar el Nuevo Testamento con nosotros hayas hecho ya la parte correspondiente al Tanaj, Antiguo Testamento, porque si no te va a faltar información. Pero, si te quieres saltar esa parte y entrar directamente al Nuevo Testamento, ya tienes disponible para su compra en diferido los 2 primeros bloques. El primero está dedicado a la época intertestamentaria. En la primera clase hacemos un repaso de lo que ocurre en Judea desde el final del exilio en Babilonia hasta la muerte de Herodes el Grande. En la segunda revisamos la literatura intertestamentaria, es decir, los escritos judíos que se redactan entre los últimos libros del Tanaj y el primero del Nuevo Testamento, lo que con el tiempo se denominaron los apócrifos judíos. Luego tenemos 3 clases dedicadas a trazar una biografía del Jesús histórico, la primera dedicada a su infancia y formación, la segunda a su vida pública y la tercera a su muerte. Una clase más destinada a la idea de la resurrección, ¿no? Cómo pudo surgir y cómo han evolucionado las ideas sobre el más allá a lo largo de la historia del pueblo judío, para terminar este primer bloque con una clase dedicada a la biografía de Pablo de Tarso. Eso, primer bloque, 7 clases. El segundo bloque, dedicado al análisis histórico-crítico de las cartas paulinas, las 7 auténticas en el orden en el que fueron escritas, desde la primera a los tesalonicenses hasta Romanos, para ver cómo evoluciona el pensamiento paulino. Este segundo bloque son 4 clases.
Como digo, estos dos bloques están ya disponibles para su compra antes de empezar el tercero, que sería en directo, aunque también se puede seguir en diferido, el próximo 5 de octubre. El precio es el mismo que para el Antiguo Testamento. Son 130 euros el trimestre, que entrarían estos dos bloques para antiguos alumnos, 150 euros para los nuevos. Al final de cada bloque hay una clase de ampliación, que es optativa, en directo. Y esta es la oferta del Centro Ultrella para este próximo año lectivo 2022-2023. Tenéis en la caja de descripción el minuto en el que empieza la información de cada curso, que ahora que lo miro, en realidad esto tendría que haber ido al principio, pero ya que habéis llegado hasta aquí, pues os habéis tragado todos los cursos, pero bueno, ahí queda, ¿no? Esto, por si queréis revisar la información de cada curso, pues ahí en la caja de descripción está el minutaje exacto. Pero lo resumo. Tenéis disponible en diferido el pensamiento simbólico, que son sesiones sueltas e independientes. Acabo de añadir las dos de simbología de Juego de Tronos y Star Wars. Tenéis Hijos de Abraham, que es trimestral, 4 clases dedicadas al judaísmo, 4 al cristianismo y 4 al islam, también en diferido. Otro trimestral, que este podéis seguirlo si queréis en directo, es la introducción a la mitología judía, que también estará disponible en diferido, lógicamente. Y luego los cursos anuales también en diferido, los de el relato mitológico, los dos de introducción a la mitología comparada, Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma por un lado, India, China, Japón, Mesoamérica y Europa septentrional por otro. Y por último, la historia de la Biblia, el Tanaj, Antiguo Testamento, que es en diferido, 4 trimestres, y la historia de la Biblia, Nuevo Testamento, que podéis seguir tanto en diferido como en directo. Así que este año en directo tenemos Nuevo Testamento e introducción a la mitología judía. Una los miércoles y otra los jueves. Y ya está, hasta aquí toda la información. Si queréis información complementaria sobre el temario o si queréis comprar una sesión del pensamiento simbólico o una clase de la historia de la Biblia, que no tiene por qué ser todo un bloque, ¿no?, de los libros, sino que a lo mejor os interesa el Cantar de los Cantares o el libro de los Salmos o el Génesis o lo que sea, pues eso, me escribís al correo que os pongo aquí abajo, que estoy a vuestra disposición, y ya vemos tema precios. También podéis encontrarme en el podcast en Spotify Radio Ultrella, donde podéis convertiros en mecenas del centro, igual que con vuestras aportaciones económicas desde aquí, desde YouTube, gracias a ese iconito que hay ahí abajo del vídeo del corazón y un agradecimiento enorme. Si eres nuevo, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este vídeo para quien llegue, a quien pueda estar interesado, porque al final yo es de esto de lo que vivo, y quien quiera saber de mitología comparada, de historia y simbología de las religiones, este es tu sitio, este es tu centro. Cuidaos mucho, espero que nos veamos en octubre, que estéis bien sobre todo y, como siempre, Ultrella.